Bienvenidos a esta serie de podcasts cortitos y concisos, donde también encontrarás meditaciones e historias, además de información. Quédate conmigo, esto es Biodescodificación en corto. Soy Ale Molina, comenzamos. Una experiencia de tener un aborto, ya sea inducido o bien sin pensarlo, un aborto espontáneo, deja huella en cualquier mujer y en cualquier miembro de la familia, evidentemente también en el padre. El aborto va a ser todo aquel, se le llama todo aquel ejercicio que se haga, acción que se ejecute antes del 6º mes, de gestación. Es decir, antes de que este bebé esté en condiciones de sobrevivir y desarrollarse. Y bueno, después de este límite no se considera un aborto, sino un parto prematuro. Entonces, ya habiendo aclarado esto, vamos a hablar de lo que es el conflicto emocional ante la pérdida de un bebé. El aborto se va a presentar en diferentes formas. Puede haber, como ya les mencioné, el aborto espontáneo. Este aborto espontáneo que es una especie de parto y va a suceder por sí solo, porque por diversas circunstancias físicas no se pudo retener. Va a haber un tema por ahí de mucho dolor, muchas circunstancias de pérdida, y esto puede ser muchas veces porque el bebé ya se encontraba muerto dentro, entonces se le conoce también como parto falso. Entonces aquí hay un duelo, evidentemente, que hay que hacer como en todos, pero particularmente cuando es muy esperado este bebé, finalmente hay una pérdida muy fuerte. Hay mujeres que no logran reparar esta pérdida, entonces aquí hay que trabajar mucho. Ahora, cuando hablamos del aborto provocado, que esto es un tema de manera voluntaria, cuando se realiza con una conciencia plena de que no se quiere tener al bebé por cualquier circunstancia. Recuerden que aquí nosotros no juzgamos, nosotros no vamos a interpretar absolutamente nada. La decisión de cada mujer es la decisión de cada mujer. Lo que sí es importante entender que ante un aborto voluntario también existe una memoria de dolor, existe una memoria de pérdida, existe una memoria de aborto. Y yo, como les digo siempre a todos ustedes, e incluso cuando toman conmigo algún presencial, hay que colocar a ese miembro en el árbol genealógico, porque el árbol va a buscar reparar esa pérdida, el árbol va a buscar tener esa memoria muy viva en todas las generaciones. Entonces pueden venir muchas mujeres infértiles, pueden venir niños con algunas discapacidades, entonces hay que darle su lugar a esos niños. Pueden irse niños muy rápido porque el árbol puede interpretar 1000 cosas, entonces habrá que hacerle a cada uno su duelo. Hay que ponerle su lugar, porque una pérdida es una pérdida. Eso es indistinto, ¿sale? Aquí también hablamos de otro aborto, que es el aborto terapéutico, y es provocado porque se lleva a cabo bajo unas condiciones estrictamente médicas, porque una mujer embarazada puede tener alguna circunstancia de salud que le va a impedir tener una evolución de un adecuado embarazo y posteriormente un parto. Entonces, no es posible que se lleve a término la gestación, por ende este aborto terapéutico tendría que darse, ¿correcto? Entonces, inconscientemente vamos a estar hablando de que hay un miedo de que el niño al nacer tenga un cambio en nuestra vida, ejerza un cambio en nuestra vida. Entonces, cuando todo esto empieza a suceder, cuando un aborto espontáneo llega, cuando de repente nuestra vida mental no es la verdaderamente adecuada, por cualquier circunstancia que estemos pasando, un aborto es un aborto. Entonces, siempre nos vamos a preguntar cómo sería mi niño a tal edad, porque sí o sí vamos a vernos involucrados con niños a lo largo del tiempo, y por ende la memoria inconsciente siempre va a decir: tu niño pudo haber sido así, tendría esta edad, tal vez conviviría, tal vez hubiera sido médico, tal vez. Entonces es muy importante que nosotros hagamos los duelos. De verdad se los recomiendo y no me cansaré de decírselos. Pero bueno, cuando nosotros estamos hablando de un aborto, como ya les dije, espontáneo, el conflicto puede ser el de preguntarse
y saber quién deseaba un hijo si el cónyuge o yo no lo deseaba en el fondo. Evidentemente existen circunstancias médicas que pueden ser que no sostengamos al bebé, que nuestra matriz es infantil, hablando de las mujeres, que se da un embarazo ectópico, que el saco definitivamente no tenía nada, y mil cosas, pero inconscientemente hay que preguntarnos si cualquiera de los dos tenía ganas de tener ese bebé. Si había un impedimento inconsciente, entonces ese bebé no debería de nacer. Entonces habrá que analizar, habrá que saber si tenemos miedo a que nuestros niños nazcan, a que tal vez se repitan programas, patrones que nosotros vivimos, ¿correcto? Inclusive también a que la vida en pareja cambie, a que el trabajo, a que los proyectos no se cumplan. Entonces también tememos muchísimo a no ser los padres adecuados para ese bebé, a no tener las armas adecuadas para ese bebé. Tal vez en la memoria inconsciente de nuestro transgeneracional existe que las madres o padres nos abandonaron, no fueron suficientes, abandonaron a nuestros antepasados. Entonces esa memoria inconsciente dice, tú no puedes tener bebés porque todavía traes guardada esa memoria de no saber cuidar niños, de no saber cómo atenderlos, ¿correcto? Entonces habrá que analizar qué es lo que sucede ahí, si realmente traigo una memoria inconsciente. Cuando nosotros también hablamos de un aborto o parto falso, va a coincidir con un proyecto que abortó, es decir, que no tuvo éxito. Un proyecto, habrá que analizarse en ese proyecto que no tuvo fin, un proyecto escolar, un proyecto de trabajo, un proyecto que fracasó. Y es muy probable que esa mujer no pueda o no quiera llevar a término su creación. ¿Por qué? Porque se lo impide, porque procrastina, porque tiene una memoria inconsciente de que todo se deja a la mitad. Hay que quedarse tal vez ahí con la pregunta, con el cuestionamiento de saber si se pueden poner a resolucionar estas circunstancias de memoria para que posteriormente esta mujer se pueda embarazar. Tal vez hay una memoria también en donde muchas jovencitas, muchas adolescentes de mis antepasados se embarazaron y tuvieron que hacerse cargo muy niñas de hijos. Ahora sí que jugábamos muñecas con muñecas. Éramos tan niñas en nuestros antepasados, vaya, que no había esta oportunidad de disfrutar la vida. Tal vez habrá que preguntarse y cuestionarse eso. Cuando la madre decide de manera voluntaria practicarse un aborto es porque ha experimentado muchos temores. No es el tiempo adecuado. Si de repente vienen complicaciones durante el aborto, se va a sentir muy culpable, evidentemente. Después de un aborto terapéutico también provocado, la madre siente lo mismo que si lo hubiese hecho sola y prefiere que la decisión provenga del personal médico, es decir, cargarle la responsabilidad al médico, independientemente de que el inconsciente nos esté marcando que no debemos de tener ese bebé porque es un proyecto que no vamos a ejecutar, que no vamos a llevar a fin. Ahora, quizá si nos ponemos a encuadrar cada aborto visto desde una manera totalmente diferente, tal vez es un aborto también terapéutico porque fueron violadas, porque no desean tener el bebé, evidentemente, de un violador o de una persona por la cual fueron abusadas por temas de incestos también, pero aún así existe la culpa. Entonces, en todos los casos hay conflictos inconscientes. Finalmente va a ser un tema también con mamá en la infancia. Acuérdense que también un tema transgeneracional. Son juicios que nosotros nos hacemos a veces con las madres. Entonces se deben de realizar trabajos serios, profundos, estando totalmente dispuestos a ser sinceros, a ser sinceras y a tener pues estos esquemas, darles una vuelta a estos esquemas tan rígidos que muchas veces somos. Hoy en día nosotros no podemos juzgar si es bueno, si es malo un aborto. La verdad es que es decisión de cada persona. Lo único que desde la biodescodificación nosotros tenemos que pedir es que sí se haga un adecuado duelo, si se haga una adecuada toma de conciencia en cuanto al motivo del aborto y que se empiece a analizar justamente qué memorias estoy guardando, qué conflictos tengo de la infancia, qué conflictos estoy teniendo con proyectos, por qué no quiero culminar un embarazo, por qué no estoy todavía preparado. Y es aquí donde justamente entra la toma de conciencia.
Acuérdense que a pesar de que vemos mucha información pro vida, mucha información también a favor del aborto, muchas circunstancias, a veces pensamos que es mejor abortar a un bebé porque la vida que le pueda esperar no es la mejor, y porque vemos muchos niños abandonados, muchos niños violentados, muchos niños en situación de abuso, y a veces la real circunstancia y la solución real es abortar un bebé. Pero más allá de eso, más allá del tema social, más allá del tema de juicios, existe una memoria inconsciente, existe una toma de conciencia, existe el hecho de saber por qué ese bebé llegó en este momento, por qué hoy no lo quiero tener, por qué lo estoy rechazando, por qué mi pareja no es capaz, por qué yo no me siento capaz. Entonces, tomando una conciencia, justamente vamos a entender el por qué estamos buscando el aborto, ya sea consciente o inconscientemente. Pero para todo esto yo sí les pido, pongan ese pequeño ser en el árbol genealógico, denle un nombre, sobre todo denle un nombre. Y si sabes que alguien de tus antepasados tuvo un aborto, es muy válido ejecutar esta acción inconsciente en donde tú haces un duelo desde la trinchera que desees, desde la creencia que quieras, a través de un novenario, a través de una vela, a través de una flor, a través de los actos de psicodrama, poniendo ataúdes, haciendo estos actos tan importantes que para el inconsciente funcionan. Porque finalmente, si un ser que desde el primer instante es una vida, aunque muchos digan que no, es una vida desde el momento de la concepción, desde el momento en que se unen espermatozoide con óvulo, es una vida. Pero acuérdense que aquí no estamos para juzgar si sí o si no estamos a favor del aborto. Aquí lo que necesitamos es, obviamente, generar un tema de conciencia, es generar una reparación, es honrar a la vida. En tanto, que tengan buen día. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte, además de activar la campanita para nuevas notificaciones.